La Val d'Uixó fue el escenario del Campeonato de España de Duatlón 2017. En primer lugar, pues no puedo sentir más que satisfacción y orgullo, ¿no?, como representante de la ciudad de la Val d'Uixó, por la acogida que ha tenido el duatlón. Darles gracias a la Federación Española, darles gracias al Tri La Vall, que son los organizadores locales, ¿no?, que se han dejado de la piel. De verdad, nosotros simplemente hemos puesto los medios del Ayuntamiento a disposición y ellos los han organizado, ¿no? Más de 1.600 inscritos, de los cuales 325 de la Comunidad Valenciana, con lo cual somos el epicentro, ¿no? Y yo creo que hay que mezclar, ¿no?, o hay que potenciar lo que es el turismo deportivo o esa marca de Coves de Sant Josep. Sabéis que tenemos el río navegable más largo de toda Europa, y invitar a la gente a que venga a visitarnos porque tenemos muchísimo patrimonio que ofrecerles. Desde el Ayuntamiento estamos felices de la respuesta ciudadana, de cómo la gente se ha volcado, ha llenado las calles para ver pasar a los atletas, felices también de la repercusión económica que esto ha tenido en nuestro municipio al venir tanta gente. La verdad que es una inyección que se ha notado en el comercio local y con ganas de repetir, evidentemente, para seguir consolidándonos como referente deportivo. Tenemos un marco geográfico que se da mucho al deporte outdoor y bueno, y en este sentido pues estamos felices, contentos y por qué no decirlo, con ganas de más. En la Val d'Uixó se celebró el Campeonato de España de Duatlón, donde hubo más de 1.600 duatletas en un increíble récord de participación el sábado y el domingo. La gran cita del comienzo del mes de abril en la Val d'Uixó se había planificado como un completo programa de competiciones durante todo el fin de semana, convirtiendo a la localidad castellonense en una fiesta del duatlón. Y luego se la meta. Para el domingo estaban programadas las dos grandes pruebas de estos campeonatos de España de duatlón, las competiciones élite masculina y femenina. Pero la acción de las calles de Val d'Uixó comenzaba mucho antes. Lo hacía desde primera hora del sábado con el Campeonato de España de paratriatlón. Agrupados en 9 categorías diferentes en base a la discapacidad que presentan, los duatletas se lanzaron a recorrer los casi 30 kilómetros totales de un circuito que comenzaba a llenarse de gente pese a lo temprano de la hora. ¡Rápido! Vamos, levántalo. Una prueba donde cualquier adjetivo sobre la capacidad de superación de todos y cada uno de los participantes se queda corto. El entusiasmo y el esfuerzo mostrado en las calles de la localidad castellonense son dignos de los mayores reconocimientos y premios, más allá de las clasificaciones finales de la prueba y de los tiempos marcados por cada uno de los participantes. Pocos atletas mostrarán la alegría y soltarán la energía con la fuerza que lo hicieron la treintena de participantes en este Campeonato de España al cruzar la línea de meta. Un premio no solo por el gran trabajo realizado esta mañana de sábado en Val d'Uixó, sino por los meses de duros entrenamientos que hay detrás. Euforia, alegría, emoción, cansancio, risas, tensión liberada. Todos estos sentimientos de los participantes, de sus acompañantes, del público presente, se acumulaban en unos metros de prueba que constituía un excepcional comienzo para un Campeonato de España de duatlón que todavía tenía mucho por delante. Tras el Campeonato de España de paratriatlón, los siguientes en enfundarse el mono de competición y calzarse las zapatillas fueron los más pequeños del panorama del duatlón nacional, los atletas de categoría cadete. Una salida de carrera donde todos querían estar en las primeras posiciones dentro de una espectacular prueba en la que se inscribieron más de 280 jóvenes atletas venidos de todos los puntos de España y cuya transición estaba situada en el Instituto Honori García. Casi 300 participantes que fueron los primeros encargados de llenar de color el recorrido de la localidad castellonense, dejándose hasta la última gota de fuerzas que tenían sobre la bicicleta y en los segmentos a pie. Después de una reñidísima prueba, siempre con la cabeza de carrera en un margen de escasos segundos, el triunfo final fue para Quique Starlik. Segundo, Sergio Baxter. Y tercero, Jaime Martín. ¡Sus puestos! Más de 125 atletas jóvenes inscritas en la línea de salida de la localidad castellonense en otra impresionante prueba de un enorme fin de semana. A diferencia de la categoría masculina, donde la prueba tuvo emoción de principio a fin, la competición femenina tuvo una clara dominadora, Laura Durán. La duatleta del Club Triatlón Caravaca completaba junto a Beatriz Medrano del Triatlón Clavería de Móstoles el primer segmento de carrera a pie. Pero en el segmento ciclista se escapaba para completar el resto de la prueba en solitario y alcanzar la victoria en la línea de meta con una gran comodidad.
El segundo puesto final era para Sara Lemain. Y el tercero para Ana Guzmán. El programa del sábado en la Val d'Uixó comenzaba a completarse. Pero todavía quedaban por delante para acabar la jornada dos de las pruebas más populares, numerosas y festivas, los grupos de edad. En esta ocasión, en el Campeonato de España de Duatlón 2017, esta prueba estaba dividida en dos. Por una parte, la distancia sprint, con un recorrido casi calcado al de las categorías élite. Y por otro lado, la distancia corta, con 10 kilómetros y 400 metros de primera carrera a pie, 44 sobre la bicicleta y otros 5,2 kilómetros de carrera a pie. Pero los números más importantes de las pruebas de la Val d'Uixó, más allá de la distancia y de los tiempos empleados, fueron el de participantes. Más de 750 duatletas que prácticamente constituían la mitad de los más de 1.600 que se dieron cita en este impresionante fin de semana de competición en la Val d'Uixó. Un gran ensayo para el gran evento de este mes, el Campeonato de Europa de Duatlón de Soria, que se celebrará los próximos días 29 y 30 de abril. Nos vemos en Soria, anímate. Nos vemos en el Campeonato de Europa en Soria. Nos vemos en Soria, anímate. Nos vemos en Soria, en el Campeonato de Europa, no faltéis. Chicos, os animaros y estamos en Soria. Un año más, un campeonato internacional en nuestra España, ¿cómo no? Nos vemos en Soria, no faltéis. Nos vemos en Soria, en el Campeonato de Europa, no podéis faltar, chicos, ¡ánimo! Nos vemos en Soria, anímate. Nos vemos en Soria en el Campeonato de Europa, no faltéis. Nos vemos en Soria, anímate. Nos vemos en Soria en el Campeonato de Europa de Duatlón, no faltéis. Desde la Federación de Triatlón de Castilla y León tenemos todo preparado en Soria el próximo 29 y 30 de abril. Os esperamos. Nos vemos en Soria, anímate. En la jornada del domingo, los élites y los juniors tuvieron unos recorridos compuestos por 5 kilómetros de carrera a pie, con 3 vueltas a un exigente circuito con salida y llegada en la Plaza del Parque. 22 kilómetros de segmento ciclista con 2 vueltas a un circuito en los alrededores de Val d'Uixó. Y 2,5 kilómetros finales de carrera a pie que desembocaría en la meta instalada en la Avenida de España junto a la Plaza del Parque. El domingo llegaba el momento para las grandes pruebas en la Val d'Uixó. Intentar aprender, ¿no?, de este campeonato. Creo que tengo un buen nivel corriendo y es donde se va a romper la carrera y creo que bueno, hay que intentar estar en el grupo de cabeza barajando todas las opciones, ¿no? Hay que ver cómo se mueven los rivales y bueno, sobre todo lo bueno es que el día es muy bueno, es espectacular y vamos a disfrutar seguro todos compitiendo. Era el turno de la prueba élite masculina y dentro de los grandes nombres presentes en tierras castellonenses destacaba el de Emilio Martín, que buscaba su 5º entorchado nacional. Campeonato de España hay bastante nivel, el nivel cada año es más alto, pero desde luego el objetivo es ese. De todas formas, lo importante hoy es encontrar buenas sensaciones, darlo todo, disfrutar de la prueba y si no se puede entrar primero, pues entrar lo más adelante posible. Muchas caras conocidas en la línea de salida de la Val d'Uixó, entre ellas las de Sergio Lorenzo, segundo clasificado en 2016 y portador del dorsal número 1. El circuito de bici es un poco más duro de lo normal, ¿no? O sea, un tramo de 11 kilómetros y con bastantes cuestas, entonces también va a ser un poco decisivo. Y esperaremos al desenlace final, a ver qué pasa. Enorme nivel en una prueba que arrancaba justo cuando el reloj marcaban las 12 del mediodía. ¡A sus puestos! Rapidísima salida y endiablado ritmo en los primeros compases de la prueba, con el pelotón tirado por un experto atleta como Luis Miguel Martín Berlanas. Rápidamente aparecía en los primeros puestos Emilio Martín, que quería realizar la primera selección en el pelotón, aunque sin mucho éxito, ya que el pelotón de cabeza seguía siendo todavía muy numeroso. Pero el andaluz encontró compañeros de viaje en su empeño de provocar una escapada, primero impulsados por Eliseo Martín, que desgraciadamente no podría completar la prueba, después por Karim Moussa del Triatlón Santander y por último por Jesús Gomar.
La cabeza de carrera quedaba reducida a 5 componentes, con Raúl Manso del Diablillos de Rivas cerrando el grupo de líderes. Precisamente era el atleta del club madrileño el primero en descolgarse al no poder seguir el exigente ritmo que volvía a imponer Emilio Martín, que llevaba con la lengua fuera al resto de sus compañeros de fuga cuando la carrera se empinaba hacia arriba con el numeroso público volcado. Por detrás, a escasos segundos de distancia y siempre con contacto visual con la cabeza de carrera, el grueso del pelotón tirados por Luis Miguel Martín y Cristóbal García. La carrera se estabilizaba en este escenario con los 4 de cabeza: Emilio Martín, Eliseo Martín, Karim Moussa y Jesús Gomar, corriendo a un ritmo endiablado de poco más de 3 minutos por kilómetro. Un registro espectacular al no tratarse de un recorrido totalmente plano y teniendo que guardar fuerzas para los siguientes segmentos de la prueba. Gracias a este impresionante ritmo, el cuarteto de cabeza aumentaba su renta sobre el pelotón principal hasta los 20 segundos de diferencia. Una ventaja con la que alcanzarían la primera transición de la prueba. En esa T1, el más rápido era Emilio Martín, que se montaba en la bicicleta unos segundos por delante de sus compañeros de fuga. Por detrás, en el grueso de la carrera, nada había cambiado. Un numeroso pelotón llegaba compacto a la primera transición, a unos 20 segundos de la cabeza de carrera. El segmento ciclista comenzaba con Emilio Martín y Jesús Gomar de la sección esportiva de la Universidad de Alicante comandando en solitario la prueba. Martín tiraba siempre de su compañero, controlando en todo momento la ventaja que sacaban a sus perseguidores y antiguos compañeros de fuga Karim Moussa y Eliseo Martín. Una pareja a la que se unía a toda velocidad Luis Miguel Sánchez del Café Wacker Racing, que llegaba como una moto desde atrás. El recién llegado tiraba de sus compañeros para intentar reducir la distancia con un dúo de cabeza al que tenían en distancia visual. En esta situación, Emilio Martín, aprovechando un repecho en el terreno, dejaba a la compañía de Jesús Gomar. El duatleta valenciano, de manera muy inteligente, no se cebaba intentando seguir al andaluz, sino que reservaba fuerzas para el resto de la carrera y se dejaba atrapar por sus perseguidores, donde había novedades. Sánchez, Moussa y Eliseo Martín habían sido cazados por el resto del pelotón gracias al gran trabajo de Rubén Peñuela y José Almagro. Ya en solitario en cabeza, Emilio Martín seguía rodando un impresionante ritmo. El del Ferrer Hotels era consciente de que era su momento clave de la carrera e iba aumentando su renta frente a un pelotón que ya no estaba en modo persecución. Martín incrementaba su ventaja hasta casi el minuto de diferencia, cuando la carrera volvía al casco urbano de Valdiusó, con un más que numeroso público siguiendo la prueba en los diferentes puntos del recorrido. El andaluz llegaba a la T2 con una cómoda renta que, salvo desfallecimiento, le hacía tener su 5º campeonato de España en la mano. Sin tiempo que perder en la segunda transición, Martín se lanzaba a cubrir los 2 últimos kilómetros y medio de carrera a pie, mientras que el resto de competidores llegaba agrupados a la T2. Salía en cabeza hacia la última parte de la prueba Javier Martín, del Marlins Triatlón Madrid, seguido muy de cerca por Diego Robles. En cabeza, Emilio Martín seguía lo suyo, completando la primera de las 2 vueltas finales. La emoción estaba detrás, donde una decena de corredores se habían agrupado para pelear por las medallas de plata y bronce. Porque la de oro tenía un claro dueño desde hacía muchos kilómetros. Emilio Martín conquistaba su 5º campeonato de España de duatlón con un tiempo final de 54 minutos y 23 segundos. Sus compañeros en el podio se decidían en un apasionante sprint final del que salían vencedores Marcos Yáñez del Saltoki Triquidea, que se hacía con la segunda posición, y Jesús Gomar, que recibía la recompensa una gran carrera con el 3er puesto final. Estoy bastante contento porque justamente estas dos últimas semanas he estado un poquito flojito entrenando, unas fiebres y tal, pero bueno, al final he sido tercero, estoy súper contento. Hacía desde el 2012 que estaba en blanco en el podium en un campeonato de España y nada, estoy muy feliz. Y no sabía en qué puesto iba, me han dicho que estaba peleando por el podium, sabía que tenía buen final, vengo de atletismo y he apretado los dientes desde la salida de la curva, he llegado a meta y no me lo creo. Y en bici he buscado hacer la transición rápida, a ver si cortábamos el grupo. Intentaba irme con Gomar y entre dos, bueno, pues más fácil que solo, aunque después me la tuviera que jugar con él al final. Y el último 2,5, pues intentar
disfrutar y seguir sufriendo porque aunque abre hueco, pero siempre piensas que los demás vienen rápido y no te puedes relajar. Y el podio masculino quedaba compuesto por Emilio Martín como campeón, secundado por Marcos Yáñez y Jesús Gomar. Para el domingo también estaban programadas las competiciones en categoría junior. La primera en arrancar fue la masculina, con más de 75 inscritos en línea de salida. Después de unos primeros compases de grupo compacto, Nicolás Regidor del Aguaverde era el encargado de provocar el primer cambio de ritmo en el grupo. Un acelerón que solamente podían seguir otros 5 duatletas para conformar un sexteto de cabeza que permanecería unido durante algunos kilómetros. Pero no sería durante mucho tiempo, ya que un nuevo incremento de la velocidad por parte de Regidor únicamente era respondido por Jaime Bonilla, Carlos Oliver y Andrés Ávila. Este cuarteto sería el que llegaría en cabeza a la T1, con una interesante renta sobre el resto de competidores. Carlos Oliver se convertía en el protagonista en el arranque del segmento ciclista. El del Ferrero TL se iba en solitario mientras sus compañeros de fuga en la primera parte de la carrera veían como el grueso del pelotón les atrapaba en los primeros kilómetros sobre la bicicleta. Comenzaba así una nueva carrera con Oliver por delante y un numeroso pelotón luchando por reducir la ventaja y dar caza al escapado. El líder aguantaba prácticamente en solitario hasta el regreso al casco urbano de la Val d'Uixó, donde el pelotón se le echaba encima ya camino de la T2. Una segunda transición de la que saldría en cabeza Pablo Jiménez, seguido por Carlos Oliver y Jaime Bonilla. A este trío se unía rápidamente Lucas Izquierdo del triatlón soriano, que llegaba con mucha fuerza desde atrás e incluso intentaba irse en solitario. Victoria de foto finish de Lucas Izquierdo sobre Jaime Bonilla y tercero Carlos Oliver. Me he puesto entre los 3 primeros y luego aprieta un poquitín más, me he quedado primero y al sprint he llegado justito para foto finish. Tras los chicos era el turno de la categoría junior femenina con más de 30 atletas en liza. Unas competidoras que se mantuvieron muy unidas durante los 5 kilómetros del primer segmento de carrera a pie. No había grandes cambios de ritmo, sino un caminar constante que iba descolgando a las corredoras que no podían mantener esa velocidad de crucero. El numeroso público acompañó a todas las participantes durante toda la prueba. Después de pasar por la T1, Sharon García se lanzaba a cubrir los 22 kilómetros del segmento ciclista con un ritmo alegre que le permitía ir aumentando poco a poco la ventaja sobre sus perseguidoras pese a rodar en solitario. Por detrás, sus antiguas compañeras en cabeza de carrera se habían agrupado en un quinteto del que tiraba Inés Castaño. Pero el esfuerzo de la corredora del Arcadin Forjau Santiago no era suficiente para reducir la diferencia. Y Sharon García, siempre moviendo el desarrollo de su bicicleta con mucha agilidad, llegaba casi al medio minuto de ventaja sobre un grupo del que se había descolgado una competidora. Una renta todavía importante teniendo en cuenta que solamente quedaban 2,5 kilómetros de carrera a pie hasta la línea de meta. Pero al último segmento de la prueba llegaba como una auténtica locomotora Inés Castaño, que comenzaba a recortar segundos a pasos agigantados respecto a Sharon Belén García. Y Castaño se hacía con la primera posición, segunda Sharon García y tercera Tania Álvarez. He terminado primera y muy contenta, la verdad no me lo esperaba y no sé, estoy sin palabras. El punto y final a un gran fin de semana en la Val d'Uixó se acercaba y la prueba élite femenina era la encargada de bajar el telón. Es la primera competición importante del año, salgo de un edema óseo, pero el pie me está respetando y sacaré las credenciales que tengo de corredora para aguantar al grupo primero de carrera. Más de 80 atletas inscritas en una competición que iba a coronar a la nueva campeona de España, además de otorgar plazas para el Campeonato de Europa de Soria, que se celebrará a finales de este mes de abril. Circuito duro, será una carrera interesante. Voy a dar lo mejor, a ver si tengo el día y quiero salir a disfrutar y creo que si lo hago puede salir un buen día y una buena carrera, así que a ver qué tal se da. En la línea de salida y ante la ausencia de la campeona de España del pasado año, Paula García, debido a su reciente maternidad, el cartel de gran favorita pasaba a Sara Bonilla, segunda clasificada en 2016. Hemos venido bien y nada, es un campeonato de España, con lo cual mucha rival y gente muy buena, pero bueno, vamos a intentar estar ahí dándolo todo y disfrutando sobre todo.
Todas las participantes se dirigían a la línea de salida. ¡A sus puestos! Y a las 13:30 de la tarde se daba el bocinazo de salida a la prueba que echaba el cierre a 2 espectaculares días de competición en tierras castellonenses. En los primeros compases de la carrera, Alba Reguillo, del Saltoki Triquideac, era la encargada de llevar la voz cantante en la carrera. La atleta del conjunto vasco imponía un fuerte ritmo que le hacía coger unos metros de ventaja sobre el grupo de cabeza. Pero esa mínima diferencia se veía enjugada gracias al buen hacer de Sonia Bejarano, que ahora era la encargada de liderar al pelotón y realizar una primera selección que dejaba al grupo cabecero en una docena de participantes. Bejarano seguía ocupando la primera posición y su constante y fuerte ritmo comenzaban a causar estragos en sus compañeras, cada vez más en fila de 1. Y cuando la carretera volvía a apuntar hacia arriba, Alba Reguillo, protagonista en los primeros kilómetros, no podía continuar con problemas físicos. Sonia Bejarano seguía a lo suyo sin mirar atrás, ni solicitando relevo alguno. Y en el siguiente repecho de la carrera, con su constante martillear, lograba escaparse de la disciplina del grupo de cabeza. Bejarano se iba en solitario con el constante apoyo de los centenares de aficionados que seguían ocupando las calles de Valdiusó. El grupo perseguidor, ya solamente con 8 componentes y tirado por Davinia Albiñana del Diablillos de Rivas, mantenía a la líder a una distancia prudencial, teniéndola siempre en su horizonte visual. De ese pelotón se había caído alguna de las corredoras llamadas a ser protagonistas, como Laura Gómez, doble campeona de España en boiro en contrarreloj por equipos y relevos, y que se iba hasta el medio minuto de desventaja. Sonia Bejarano entraba en solitario a la T1 con 7 segundos de ventaja. El pelotón llegaba justo después y en la transición la diferencia se reducía prácticamente. Un grupo de cabeza que tenía por delante 22 kilómetros de segmento ciclista y que sabía de la importancia de compenetrarse de manera correcta a la hora de darse los relevos para ir consolidando una renta que les permitiera jugarse la victoria entre ellas. Y a ellos se ponían funcionando como un único bloque que les permitía irse hasta el medio minuto de ventaja sobre un quinteto perseguidor que intentaba volver a meterse en carrera. Pero por delante las 7 escapadas sabían que juntas iban a llegar lejos y seguían trabajando a la perfección, sin ninguna buscando aventuras individuales y aprovechando todas para reponer fuerzas. Por detrás Laura Gómez con una gran remontada intentaba insuflar nuevos ánimos a un grupo perseguidor al que se sumaban nuevas corredoras. Las 7 de cabeza seguían contando con una cómoda renta, mientras que las hermanas Brea compartían la táctica a seguir. Pero las esperanzas de sus perseguidoras crecían en las zonas del recorrido en las que podían ver a las escapadas. E incluso alguna, como Carolina Siches, intentaba la aventura individual, pero sin éxito. Las 7 corredoras cabeza de carrera, Noelia Juan, Sara Bonilla, Davinia Albiñana, Sonia Bejarano, María Varo, Edimar Brea y su hermana Jocelyn haciendo un guiño a la cámara. Todas regresaban al centro urbano de Valdiusó juntas y afrontaban la última transición de la prueba totalmente igualadas. Estas 7 corredoras se iban a jugar la victoria, aunque las hermanas Brea, venezolanas, no podían optar al Campeonato de España. Noelia Juan, del Vétera, era la más rápida a la hora de volver a calzarse las zapatillas, lo que le daba una ligera ventaja en el arranque de los últimos 2,5 kilómetros de carrera a pie. Pero el liderato de cabeza le duraba escasos metros a la del conjunto valenciano, que veía como Jocelyn Brea la superaba con facilidad. Y en la pelea por el título nacional, Sara Bonilla dejaba a sus antiguas compañeras de fuga y se iba en solitario por el dúo de cabeza. Jocelyn Brea se encaminaba firmemente hacia la victoria en Valdiusó, contando ya con una renta que superaba la decena de segundos. La venezolana del Tripenta Terras de Lugo lograba un gran triunfo en tierras castellonenses. Quedaba por saber quién iba a coronarse como campeona de España y el título recaía en una Sara Bonilla que firmaba un gran final de carrera para terminar la prueba en 1 hora, 3 minutos y 47 segundos. Al atleta del triatlón Clavería Móstoles le acompañaban en el podio Noelia Juan y Sonia Bejarano, separadas todas ellas por apenas 1 segundo de distancia. Las 3 lograron una plaza para defender los colores de España en el próximo Europeo de Soria. Bueno, estoy contenta porque al final el pie me ha respetado. Como decía antes, salió de un edema óseo, venía con mucha inseguridad en la carrera a pie, no sabía lo que realmente podía hacer. Al final
pues la casta del atleta la sacas, ¿no? Y luego en bici, que es un poco lo que puedo entrenar, quizás he dado mucho la cara. Y bueno, tercera, que estoy muy contenta y felicito a Bonilla y la otra chica Nuria. Y Brea, por supuesto, aunque no sea española, pero que lo ha hecho interesante. Bueno, pues estoy súper contenta porque venía fuerte y me esperaba quedar bien, pero vamos, el segundo puesto estoy súper feliz. A mi favor ha sido que iba con los Piro, que son unos pedales, entonces he salido ya primera de la transición y vamos, eso te da un subidón. Bueno, la carrera ha sido muy dura, pero bueno, la verdad es que el grupillo que hemos hecho en bici, más o menos nos hemos sentido bien y vamos todas a relevos intentando que nos cogiera el grupo perseguidor porque nos iban recortando, yo creo. Yo en la segunda carrera a pie pensaba, iba mirando para atrás porque sabía que venía muy cerca, entonces sí, la verdad es que estaba muy bien. Y así terminaba la prueba élite femenina con Sara Bonilla en lo más alto, acompañada en el podio por Noelia Juan y Sonia Bejarano. Y en el último galardón de la jornada y del fin de semana era para Laura Gómez, que se llevaba el premio Iberdrola Universo Mujer al mejor parcial femenino en el segmento ciclista. Después de celebrado el Campeonato de España, tengo que decir que no ha podido empezar mejor la temporada. Estamos creciendo por encima del 30% y aunque suene reiterativo, seguimos creciendo por encima del 30%. No es fácil gestionar competiciones de 1.600 participantes. Tenemos el reto importante de la celebración de Soria, del Campeonato de Europa, se celebra en nuestro país y tenemos que ser también un ejemplo, primero, de buena organización. Que en 3 semanas tenemos el Campeonato de Europa de Duatlón en Soria, que queremos que sea el gran espectáculo del deporte de este año en España. Otra vez más España se posiciona como liderazgo internacional y lo que queremos es hacer un llamamiento a todos los deportistas españoles, sobre todo a los grupos de edad, a los que aquí han obtenido la plaza, porque Soria se lo merece por haberse volcado siempre con el deporte y con nuestro triatlón. Tenemos que ser capaces de que de verdad también haya una altísima participación de españoles en Soria, así que yo espero que nos veamos todos en Soria. Y tras repasar todo lo acontecido en este Campeonato de España de Duatlón, nos desplazamos 100 kilómetros al norte, todavía en la provincia de Castellón, hasta Peñíscola. En este espectacular enclave se celebró este domingo el Infinity Half Triatlón. Para nosotros es trascendental el deporte en Peñíscola, que desde tiempo lo llevamos cultivando. Para nosotros el que venga gente aquí gracias al deporte es una ayuda más a lo que es el turismo de sol y playa, y hoy ha sido una buena prueba de ello. Muchos organizadores de pruebas, sobre todo esta tan importante, pues decidan que Peñíscola es uno de los puntos a tener en cuenta. El entorno, por supuesto, solo hay que verlo, es privilegiado y es un gusto para los deportistas poder realizar la prueba aquí. Una exigente prueba la de Peñíscola, que alcanzaba este primer domingo de abril su 5ª edición, convertida ya en un referente dentro de la Comunidad Valenciana. Es ya la 5ª edición, parece que fue ayer cuando empezamos, pero lo que comenzó siendo un poco la idea de tener el primer triatlón de media distancia de la provincia de Castellón, ha acabado convirtiéndose en la prueba con más inscritos de esta distancia de toda la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no podemos estar más contentos al albergar aquí a casi 1000 participantes. Una cita caracterizada por su dureza, pero también por un impresionante escenario. Siempre en Infinity Sport nos gusta hacer eventos que tengan una singularidad. Aquí, desde luego, pues es poder nadar alrededor del castillo de Peñíscola, que tiene una historia legendaria y que además las vistas tanto desde aquí como desde donde los que están nadando son espectaculares. El Infinity Half Triatlón arrancaba con casi 2 kilómetros a nado, desde la playa sur hasta la norte, bordeando el castillo y el faro de Peñíscola. Se nada de una playa a otra a los 1900 metros y por lo tanto los deportistas tienen que jugar con diferentes corrientes y también un poco con la orientación, con lo cual ya es una parte en ese sentido exigente. La prueba continuaba con 89,5 kilómetros de segmento ciclista, con un perfil muy accidentado y duro al que había que añadir el viento. No hay realmente ninguna subida muy fuerte, pero la continuación de estas subidas al final hace que sea duro. Además es una zona que suele soplar el aire siempre, mayor o menor medida, con lo cual aún la hace más complicado. Y para rematar la jornada, 21 kilómetros de carrera a pie en el incomparable marco de la Sierra de Irta, bordeando el Mediterráneo. Es una de las joyas que más nos gusta de la carrera, porque después del tramo urbano pasamos al Parque Natural de la Sierra de Irta,
donde van corriendo a escasos metros de las calas vírgenes, que son preciosas, siempre con un agua muy bonita, y que una vez se gira, pues el ver otra vez el castillo de fondo por el que han nadado, la verdad que deja imágenes muy bonitas. Una prueba dura, exigente, pero que quedaba marcada de manera agradable en la memoria de sus participantes. Repito el triatlón de Peñíscola, lo hice hace 2 años y me quedé encantada, la verdad, con la organización, el circuito, el ambiente, la verdad que el entorno es chulísimo y vengo con muchísimas ganas pues, de disfrutar de los 3 segmentos y de toda la prueba, de la organización y los compañeros, a pasarlo muy bien. Además del carácter competitivo de este Infinity Half Triatlón, siempre hay un claro espíritu de superación y esfuerzo en todos los participantes. Yo creo que es duro, pero es divertido porque el hecho de cambiar de disciplina hace que te renueves casi para volver a empezar otra y un poco lo que te sale mal lo puedes mejorar un poco. Entonces, bueno, lo que también hace es un entrenamiento cruzado que te hace mejorar más rápido que haciendo un solo deporte. Y al final yo creo que la previsión mía de mañana, si nos soplan mucho, esperemos bajar de 5 horas. Sería genial. Y también la dureza del recorrido llama la atención de muchos de los competidores. Mira, pues este año hago 2 pruebas de media distancia, el año pasado nos gustó, a mí me favorece que la bici suba, aquí da mucho el viento, pero bueno, si sube un poquito me favorece, entonces el circuito me favorece mucho y dijimos, pues venga, repetimos. Una prueba marcada en rojo en el calendario de muchos de sus participantes. Esta es mi tercera participación, el primer año quedé en el puesto 18, el año pasado el 11 y este año pues he planificado la temporada enfocando un poco a esta prueba como pico de forma y para intentar quedar lo más adelante posible y sería un sueño poder quedar entre los 5 primeros. En Peñíscola también estaba una de las protagonistas del arranque de temporada, Ana Revilla. Primer tri del año, es cuestión de probar qué tal el agua, qué tal las sensaciones en todo, de cara ya a preparar el Campeonato de España de Media Distancia en Pamplona. Y tampoco podía faltar el ganador del pasado año, un Santi Martínez que había arrancado la presente temporada con dificultades. Me gustaría ser la primera prueba de la temporada, poder ser lo más competitivo posible. Ahora mismo estoy saliendo de una lesión, entonces mi objetivo es, dentro de lo que cabe, hacerlo lo mejor posible. Las primeras luces del día en Peñíscola permitían comprobar que el cielo despejado y un brillante sol iban a ser los perfectos acompañantes. El fuerte viento provocó el recorte del segmento de natación y reduciéndolo a la playa norte, un impedimento ya previsto y magníficamente solventado por la organización. Si esto ocurriera, el plan B pues sería nadar solo la playa norte, tendríamos también el castillo de fondo, lo cual la belleza de la prueba se mantiene y continuaríamos el resto del circuito manteniéndolos prácticamente iguales. Con el sol iniciando su recorrido hacia lo más alto del cielo y presentando una espectacular estampa junto al castillo de Peñíscola, los participantes en la prueba élite masculina se citaban, por culpa del viento, en la playa norte. A las 8 de la mañana arrancaba una competición que les adentraba en primer lugar en las aguas del Mediterráneo, donde solamente recorrerían la mitad de la distancia prevista. Y apenas 10 minutos después llegaba el bocinazo de salida en las categorías femeninas, con más de 30 participantes en el arranque de carrera. Guillén Rojas era el más rápido en las aguas de Peñíscola, completando el segmento de natación en unos espectaculares 13 minutos y 8 segundos. El líder aventajaba en más de un minuto sobre Fernando Santander, mientras que la tercera plaza era para Iñaki Serna. El ganador de 2016, Santi Martínez, tomaba el mando del Infinity Half Triatlón y se marchaba en solitario a recorrer los casi 90 kilómetros. Por detrás, Fernando Santander, muy regular en todo momento, consolidaba su segunda posición de la natación y comenzaba la remontada de Beñat Sagarzazu. El vasco había terminado los 2 kilómetros de natación en 33ª posición, pero ahora recuperaba posiciones a un espectacular ritmo. Pero ambos seguían a mucha distancia de un líder que parecía no dar síntomas de flaqueza. Y en categoría femenina el primer puesto en la T1 era para Ana Iber, que completaba el primer segmento con un tiempo de 17 minutos y 32 segundos. Pero en el segmento ciclista la gran protagonista era Ana Revilla,
La triatleta aragonesa del Stadium Casablanca, en su medio favorito, enjugaba la distancia perdida y se colocaba en cabeza. La segunda posición de carrera pasaba a ser para Cristina de la Torre, del Elenco Club de Triatlón, que intentaba seguir el exigente navegar de la líder de carrera. Y la tercera plaza era de Clara Pastor, del Tri-Style Triatlón. Volvemos a la categoría masculina, donde había novedades. Santi Martínez entraba primero en la T2 y se retiraba por una fuerte periostitis. Zorion Careaga se colocaba primero con una ligerísima ventaja sobre Beñat Sagarzazu. Una diferencia que el vasco recuperaba en el arranque de los 21 kilómetros de carrera a pie para marcharse en solitario hacia la meta, siempre acompañado por el espectacular paisaje de la Sierra de Irta. Entre sus perseguidores, Fernando Santander iba de menos a más y recuperaba la segunda posición. Controlando a la perfección su ventaja, sus fuerzas y el terreno restante, Beñat Sagarzazu iba quemando kilómetros hasta llegar a la meta con un tiempo de 3 horas 29 minutos y 50 segundos. Segunda plaza para Fernando Santander, de la 300 vatios a 1 minuto y 38 segundos del triatleta del Apalategui. Y tercera posición para Javier Pérez, del ciclista V-Bike, a 1 minuto y 54 segundos del vencedor. La prueba femenina también se iba acercando a su fin, y lo hacía con Ana Revilla destacadísima en cabeza de carrera, mientras que la segunda posición seguía siendo para Cristina de la Torre. Y a pesar de que las fuerzas eran ya muy escasas, nada cambiaba en línea de meta. Enorme triunfo para la triatleta del Stadium Casablanca, que levantaba los brazos con un tiempo de 3 horas 59 minutos y 31 segundos. Segundo cajón en el podio para Cristina de la Torre, con 4 horas 12 minutos y 14 segundos. Y la tercera plaza se la adjudicaba Clara Pastor, con casi 2 minutos de renta sobre las siguientes competidoras. Una triatleta del Tri-Style exultante al terminar la prueba. De lo mejor que podía imaginar, así que no puedo estar más contenta, y más con las triatletas que han venido, que son de un nivelón. Para mí es un orgullo estar ahí con ellas. La verdad que muy contenta por el puesto y sobre todo por compartir con la primera ganadora, que es una crack y bueno, a nivel de España es un referente. Pues la carrera me ha favorecido un poquito porque han recortado el agua, luego la bici, bueno, pues ha sido durilla con el viento, pero bueno, es a lo que estamos acostumbrados en Zaragoza, así que de maravilla. Y la carrera a pie, la verdad es que es precioso este recorrido. Y así quedaba el podio femenino, con Ana Revilla en lo más alto, acompañada por Cristina de la Torre y Clara Pastor. Se ha cortado a 1000 metros, la natación pues había bastantes olas, bueno, he salido en el grupo de adelante bastante bien, entre los 25 o así primeros. Finalmente pues eso, he podido llegar tercero a meta. La verdad que ha sido correr, intentar remontar. Vine aquí hace 5 años, en la primera edición, hice cuarto, me quedé con el regustillo amargo o agridulce, mejor dicho, de la medalla de chocolate, y tenía ganas de volver, intentar pisar podium esta vez, y bueno, muy contento, más si cabe por ser la primera carrera de temporada, que me suele costar un poquito. Yo no pensaba en ganar ni nada, he ido a hacer mi carrera, me ha salido bien, eso sí, muy dura, muchos repechos, mucho viento. Y bueno, por suerte me ha salido bien y he ganado, y súper contento, pero no me lo esperaba. El podio masculino fue primero Beñat Sagarzazu, segundo Fernando Santander, tercero Javier Pérez. Más allá de las pruebas élite, donde la competición es la gran protagonista, la quinta edición del Infinity Half Triathlon de Peñíscola volvió a ser el punto de encuentro para centenares de triatletas dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en los 90 kilómetros del exigente recorrido. Un circuito que pone en valor toda la riqueza del patrimonio turístico y cultural de este maravilloso enclave de la costa castellonense. Una prueba que hace que los más de 700 participantes inscritos en 2017 sufran por la dureza del recorrido, pero que a la vez disfruten por el increíble escenario en el que están compitiendo. El Infinity Half Triathlon de Peñíscola nació en el año 2013 y rápidamente se convirtió en una referencia para los triatletas por su dureza y por la singularidad de su recorrido. El segmento ciclista permite a todos los participantes adentrarse en las localidades interiores de la comarca, pasando por poblaciones como Cálig,
Cervera del Maestre y Sant Jordi, en un sinuoso sube y baja que impedía recuperar fuerzas a los centenares de triatletas que se dieron cita este domingo en Peñíscola. Y para completar una espectacular prueba, el último tramo de carrera a pie llevaría a todos los participantes por el Parque Natural de Sierra de Irta. Un recorrido que permitía a los triatletas correr al borde del Mediterráneo, con una privilegiada vista de las calas salvajes, con el precioso castillo de Peñíscola como testigo de excepción. En los últimos kilómetros, ya de retorno al casco urbano, el castillo de Peñíscola volvía a ser el faro para que los triatletas se emplearan a fondo hasta cruzar la tan deseada meta. Una prueba que arrancaba bordeando este castillo, símbolo de una localidad que integra la red de pueblos más bonitos de España. Una fortaleza construida por los templarios y que es una de las imágenes más recordadas de la costa mediterránea. La llegada a meta era el momento de levantar los brazos y suponía la gran recompensa después de las duras horas de esfuerzo bajo un sol que comenzaba a calentar con fuerza y con el agravante de un viento que no dejó de acompañar durante toda la prueba, incrementando de manera notable la dureza de la misma. El gran éxito de la prueba de Peñíscola residió en los más de 630 atletas que consiguieron completar el recorrido, convirtiendo el Infinity Half Triathlon 2017 sin ninguna duda en un éxito de participación y de organización. Sí, bueno, esa organización vino hace 3-4 años, no recuerdo exactamente, y ha recibido un apoyo, yo diría que incondicional por parte del Ayuntamiento, también por nuestra parte. Como empresa privada vimos a gente con mucha intención de hacer algo importante y de progresar, y les apoyamos desde el principio. Solventado toda la problemática que se nos ha ido presentando, hemos podido ofrecer a todos una carrera completa, no como queríamos, pero sí lo mejor posible, y al final pues estamos contentos porque la gente ha quedado muy contenta a pesar de todas las dificultades. Y con el sol de Peñíscola poniéndose sobre el mar Mediterráneo, nos despedimos hasta la semana que viene con el duatlón de Paracuellos del Jarama.